Debido a problemas técnicos, dice que una persona va a salir. Ya, salió. Pero puede regresar. Regresa, Ariana, no te vayas. ¿Por qué? O sea, decide alguien el mensaje, ¿no? Tal persona tiene que salir por problemas técnicos. Y sí, cuando sale empieza a grabar, qué raro. Son cosas del Orinoco. Tú no la sabes, yo tampoco. Ay, Dios mío, qué divertido soy. Debí ser clavo. Muy bien, entonces, a ver, compartimos la pantalla. Para todo esto, levanten la mano, por favor, quienes ya recibieron los resultados de su examen del día sábado. A ver, ¿quiénes son? Coméntenme, cuéntenme, tengan esa predisposición. Para Luis, ¿ya? ¿El único? ¿Nadie más ha recibido la nota de su examen? O sea, ¿nadie más sabe sus resultados? Eli, muy bien. ¿Quién más? Jimena, Rebeca, Lorena. ¿Y cómo les fue? A ver, así rapidito. ¿Cómo te fue, Noeli? Cuéntame. Sobre todo me interesa la parte de comunicación. ¿Te pareció fácil, difícil? Cuéntamelo todo, pero di que no es cierto. Estaba fácil, profe, solo que me puse nerviosa y lo pude haber hecho mejor, pero me salió una buena nota. Ya, en general. Claro, porque creo que no está, pues, no debe estar dividido por cursos. Por ahí, ¿quién más levantó la mano? No las bajen. Ahí bien más manitos levantadas. A ver, ¿quién más tiene la nota de su examen? No le voy a preguntar la nota, pues, ¿no? Pero quiero saber cómo les fue en comunicación. ¿Qué tal percibieron la parte de comunicación? A ver, Alison, cuéntame cómo te fue en comunicación. Profesor, buen día. El examen estaba muy bien. En comunicación no estaba tan difícil porque son todas las clases avanzadas y aparte con las fichas te parece más fácil ya que tienes que repasar y eso. Y a mí particularmente me fue muy bien. Qué bueno, Alison. Sí, es la idea, ¿no? O sea, finalmente en los exámenes no tienen que verse sorprendidos, ¿no? La dificultad del examen no tiene que ser muy distinta a la de los ejercicios que realizas en clase. Julie Yorka, cuéntanos, ¿qué tal, cómo te fue en comunicación? En las preguntas de comunicación. Deben haber sido 10, si no me equivoco, ¿no? Julie, de repente no tiene micrófono, será pues por el chat. Ya, estuviste nerviosa, pero ¿eso qué quiere decir? ¿Que no te fue tan bien? Porque podemos estar nerviosos y aún así, yo tenía una compañera en la universidad, nunca la olvido, incluso en la época del hi-fi, eso no existe ya, pero antes del Facebook, de repente ustedes nunca tuvieron eso. Les hacíamos testimoniales a los amigos. Testimonial era escribir algo, ¿no? Sobre la persona que sigue, tú eres mi amigo, tú eres como mi hermano, y cada vez que tomamos nos queremos mucho, en fin. Y yo le hice un testimonial a esta persona, que incluso me hizo mucha gracia, por eso lo recuerdo, de que la descripción, porque en el testimonial describías a la persona según tu punto de vista como amigo, me dijo que la había leído su familia y le parecía muy exacta. O sea, realmente así era ella. Y ella tenía la costumbre, me sacaba de quicio, que en los exámenes, antes de recibir los exámenes, cuando el profesor comenzaba a devolver, ¿ya? Jiménez, su examen, pídemelo, me lo devuelve Rodríguez, su examen. Bueno, a veces te lo llevabas a tu casa, no siempre. Ay, voy a salir mal en este examen, voy a jalar, he salido estudiado, he salido horrible. Recibí el examen 18. Ah, recibí el examen 19. Oye, ¿cómo que voy a salir mal? He sacado 18, he sacado 17, he sacado 19. Yo cuando decía que iba a salir mal, yo salía mal. Nombre de palabras. Si yo decía, este examen lo he dado mal, me daban el examen 12, 8, 10. Toda la vida lo mismo. Voy a salir mal. Este examen sí lo he dado pésimo. Nota más baja, 16. Y decía, ¿ves? ¿Te das cuenta? Pésimo. Oye, tú estás loca. Pero en fin. Entonces, creo que estamos de acuerdo en que, a ver, dice, estuvo sencillo. Sí, es lo avanzado en clase, definitivamente, ¿no? El tema es que lo que yo necesito de ustedes, primero que lo aprendan bien y segundo que se vayan formando ese concepto de sí mismo de que si hago lo correcto, estoy en clase, hago mis ejercicios, me va a ir bien. La clase no tiene que ser más complicada que eso, ¿no?
no busco hacer la clase, los exámenes, las preguntas más complicado de lo que debería ser. No, al menos no por ahora. En algún momento alguna clase te exigirá que investigues, que analices cosas que no se están diciendo en la clase. Y que en base a eso que has investigado, que has averiguado, responder algunas preguntas, ¿no? Algunas clases te van a exigir más. Eso está bien. Pero por el momento lo que más me interesa, sobre todo en esta etapa de pre, por así llamarlo, es que se fortalezcan, se sientan contentos con sus capacidades, se den cuenta de que están todos, sin importar de qué colegio vienen o las características del mismo, de hacer un buen examen, de triunfar, por si lo quieren definir en un solo término, ¿no? Es lo que nos interesa. Muy bien. Ya pasemos entonces al ejercicio de la clase número 4. Espero lo hayan hecho porque te iba a ayudar para el examen. Y después revisándolo, me dije a mí mismo, hubiese sido un poquito más complicado, y para el caso un poquito mejor, que yo no te hubiese colocado las tildes. Después lo pensé y dije, tal vez fue un error. Pero bueno, ya, las tildes están ahí, te facilitan un poco pues el trabajo, entonces con mayor razón la tarea tienes que haberla hecho bien. Así que vamos a hacerla rápida. Comparto la pantalla para que vean los ejercicios. Aquí está. Ya es la hora, ya es la hora. Ya es la hora de jugar. Brinco a brinco, palmo a palmo. Ser feliz no está de más. La canción de Xuxa, animada a programas infantiles desde Brasil, que se veían en toda Latinoamérica y fueron un éxito, incluso en nuestro país. Después de eso ya vino un virus. Y antes, la inmortal Yola Monasterio. Muy bien, entonces estamos compartiendo la pantalla, ¿verdad? Sí, tenía una pregunta por ahí. Sí, Listo, dime. estos ejercicios están colgados en la plataforma. Claro, Ayer lo revisé y no había nada. los ejercicios 4, a ver, déjame revisar, qué miedo, no está. No sé cómo los ha Sí corregido. están, profe, desde la semana pasada. Claro. Por ejemplo, acabo de hacerlo en instantes. Los ejercicios de la clase de hoy recién los acabo de colgar hace minutos. Pero siempre deben estar. Solamente creo que la primera sesión me demoré en colgarlos. La idea es que terminen la clase y si ustedes gustan y tienen el tiempo, ya lo puedan ir desarrollando, pues, ¿no? Esa es la idea. A ver, sí, sí tienen que estar. Me has hecho desconfiar, Elisa. Me has hecho desconfiar de mí mismo. Tú sabes lo horrible que es eso de desconfiar de uno mismo, sus capacidades, no sabes el daño que estás haciendo. No, es broma. A ver, comunicación. Ahorita estoy abriendo. Ya. Acá está. Eso es la semana del 18 al 24. Ahí está. La cuarta clase, las diapositivas, ¿no? Acá ves el símbolo, ejercicios de la cuarta clase. Y está, mi estimada. Lo que no está, recién me estoy dando cuenta, es la grabación de los grupos del día jueves y del día viernes. Eso sí me he olvidado de colgar. Pero bueno, con la grabación de una clase, pues ya es suficiente, ¿no? Eligen todos esa clase, pero igual tengo que ponerlo. Y eso lo haré en un ratito. Sí, sí está. Sale en ejercicio cuarta clase. Y ven, estoy compartiendo la pantalla, aunque no sé si estoy compartiendo una ventana específica. Ah, no, estoy compartiendo una ventana específica, ya no se puede ver. Pero ahorita, por ejemplo, en su aula virtual, ya tienen en esta semana, que va del 25 de enero al 31, el quinto tema, la diapositiva y los ejercicios de esta clase. Muy bien, entonces ahora sí. Ejercicios clase 4. La palabra huevo, rapidísimo, comiencen a escribirlo en el chat. ¿Sí? La palabra huevo es una palabra dictongo o hiato. Pongan así, huevo, dictongo. Porque como vamos a hacerlo rápido, en algún momento no voy a saber la respuesta de qué palabra me están colocando. ¿Sí? Escríbanlo en el chat, por favor. Huevo. Huevo, espacio, dictongo. Muy bien. Ahí todos estamos de acuerdo, ¿no? Nadie piensa que es hiato.
Sí, pues no hay un motivo que te genere confusión. Perfecto. Huevo diptongo, perfecto. Muy bien, siguiente. Enfermería. Escribe la palabra enfermería. También quiero ver que la escribas de manera correcta. Lo ideal sería sin mirar la hoja. Enfermería, ¿qué cosa es? A ver, espero en el chat. Enfermería, ya muy bien, Ruth. Pero escribe la palabra enfermería. Ya, para la otra. A ver, ¿quién más? Ya, pero escriba la palabra, son flojos. Muy bien, dice. Enfermería, con tilde, esa tilde en la vocal débil hace que se separe de la vocal fuerte, por ende se forma el hiato. Acuérdense que hiato es separación de vocales que nos dan más de una sílaba. Dictongo es unión de vocales. Muy bien, enfermería, hiato. Perfecto. Sigamos. Rapidito, no paramos. Pelea, facilísimo. Pelea es dictongo o hiato. Pelea es hiato, claro que sí, porque son dos vocales fuertes. Las vocales fuertes no se soportan, se separan, se alejan, se odian. Son como divorciados. Ya. Entonces, estamos claros todos de que pelea es hiato. La palabra escritorio. Me estoy poniendo a pensar, el video, por más que yo les muestre la pantalla otra cosa, el video me graba a mí. Me acabo de meter los dedos a la boca para sacar un pedacito de no sé qué. Ah, me acordaba de no hacer eso más. Muy bien. Entonces, dictongo, eso también me pasó en el grupo de la mañana, se escribe con P, ojo. Muchos me están escribiendo dictongo D-I-G. No, dictongo es D-I-P, P de papá. Dictongo, esa palabra es nueva, es dictongo nomás, sin tilde, mi estimado Gonzalo. Pero está bien, escritorio es dictongo. Seguimos, no paramos. Fuerza. La palabra fuerza es... A ver, la palabra fuerza, jesuita. La palabra fuerza y jesuita, ya, esas dos juntas, para avanzar más rápido. Ambas son... Muy bien, ambas son dictongo. Con P, no te olvides, Jimena. D-I-P. Bien. Y la palabra jesuita también es dictongo. Bien. Pienso que, por ejemplo, si yo no le colocaba las tildes a las palabras, de repente algunos hubiesen dudado, ¿jesuita va con tilde o sin tilde? Bueno, ya saben que jesuita va sin tilde. Policía. Sucio policía, sucio policía, sucio policía. Una canción de, no me acuerdo el grupo peruano. Policía va con tilde y esa tilde se separa, esa I se separa de la A formando un hiato, como en la canción Sucio Policía. ¿Por qué la gente trata mal a los policías? Como en toda profesión hay policías buenos y malos, no hay que generalizar. Ciudad y cuidado, ambas palabras son lo mismo. ¿Pero qué son? Hiatos o diptongos. Ciudad y cuidado. Ambas son diptongos. Bien, perfecto. Ahora estamos sin errores. Si alguna persona, porque se puede dar el caso, se equivoca, no tenga miedo de preguntarme, profe, acláreme por qué, porque mi duda es esta. Estamos aprendiendo. O sea, podemos equivocar, de eso se trata también. Ciudad y cuidado son diptongos. La palabra empleado, cosa es, ya estamos en empleado. Empleado es ya. ¿Por qué? Porque son dos vocales fuertes. Siempre, sin excepción, vocales fuertes se separan.
Me ha quedado la canción Sucio Policía en la cabeza. Caricia. La palabra caricia. Diptongo, muy bien. Caricia. En palabras como caricia, si bien tiene una sílaba tónica como todas las palabras, la pronunciación es suave, ¿no? Casi todas las sílabas se dicen en el mismo tono. Eso es lo que te ayuda a saber, en este caso, si va con tilde o no. Caricia. Palabras que se sienten al pronunciarlas como suaves, ¿no? Como que no hay la necesidad de enfatizar ninguna sílaba, no van con tilde. Pero si te preguntas cuál es la sílaba tónica, es ri, cari, pero lo dices suave, ¿no? Sin gritar. Caricia, una caricia. Muy bien, entonces seguimos, no paramos. Etiqueta. Dictongo, muy bien. La palabra yato, esto se dijo en clase. La palabra yato es, ¿qué es lo que tiene la palabra yato? ¿Tiene un yato o tiene un dictongo? La palabra yato es dictongo. Cositas de la vida. Lo hubiesen llamado eato o aeto. Ah, Dios mío, que hoy día estoy súper divertido, ¿no? Ustedes ya en este momento me imagino están con dolor de barriga, tanto reírse. Pero bueno, sí, pongámonos serios un momento. Hiato es una palabra con dictongo. Esa vocal I de la vocal A no se separa. Muy bien, océano. Por ejemplo, ahí no debería estar la tilde. Pero bueno, con tilde o sin tilde, océano son dos vocales fuertes. Por ende, océano es una palabra que contiene hiato. Muy bien. Perfecto. Pero no se olviden, océano, en este caso sí va con tilde. ¿Con mayor razón se separan? Bueno, se separan, ¿no? No nos hagamos problemas. La tilde va en la E y océano es OC. ¿No? No se olviden, porque por ahí veo que lo están escribiendo mal. Océano es OC, con una tilde en la E. Muy bien, José. Seguimos, no paramos. Fortuito. Fortuito y calvicie. A ver, esos dos puntos, ¿qué son? Fortuito, ya, y calvicie. A ver, alguien escriba calvicie y al costado lo que corresponde. Calvicie también es dictongo. Dense cuenta de que cuando tienes en claro si la palabra es dictongo y hiato, es mucho más fácil, mucho más sencillo descubrir si es aguda, grave, esdrújula o sobredrújula. Es mucho más fácil. Por eso se dijo varias veces, estos dos temas van de la mano, se complementan. Dictongo, muy bien Raquel, pero con una sola T. Muy bien. Agua. La palabra agua es dictongo, tiene dos sílabas. Agua. 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 Una palabra grave. Y al terminar en vocal no tiene que llevar tilde. Caoba. ¿Qué cosa es caoba? ¿Qué cosa es ecología? ¿Qué cosa es compañía? ¿Qué cosa es poesía? Todas tienen una misma clasificación. Perfecto. Listo, no me queda duda entonces de que lo aprendieron muy bien. Correcto. Entonces, hoy, estimados alumnos, vamos a dejar de compartir la pantalla un segundito. Cierro por acá. Hoy, a ver, ¿se ve? Si me rasco el ombligo, no se ve. Ajá. Ya. Hoy vamos a hablar de la tilde. Pero la tilde, si te pones a pensar, ya sabes cómo usar la tilde en algunas palabras, porque ya has aprendido en las agudas dónde va la tilde, ¿no? Hoy vamos a repasar algunos puntos que ya sabemos, pero también otros casos específicos.
Es decir, el día de hoy vas a aprender en la mayoría de casos cuando las palabras llevan tilde y cuando no. Tu profesor, quien les habla, era bastante bueno en el colegio, estoy hablando de cuarto de primaria, tal vez quinto de primaria, en ortografía. No sé por qué. Creo que era porque leía. No leía tanto, pero me gustaba leer. Me acuerdo unos libros maravillosos, bueno, me parecían a mí maravillosos. Las preguntas y respuestas de Charlie Brown. Charlie Brown es un dibujo, un personaje americano, eh, como cualquier dibujo animado. No era tan divertido para mi gusto, pero los libros me gustaron mucho. Con su famoso perro Snoopy, un perro de color blanco. Y Snoopy tenía un compañero que se llamaba Augusto, era un pajarito amarillo. El hecho de que había en esa época vendedores puerta en puerta, todavía existen, pero cada vez menos. Y le vendieron pues a mi madre estos libros de... el primer libro era sobre los animales y las plantas, de hecho fue el que más me gustó. De ahí estaba el segundo sobre... No, el segundo creo que hablaba sobre las plantas, el primero solamente era animales. Las plantas y también hablaba sobre el espacio, ¿no? Cosas ya como los planetas y demás. El tercero era como que los medios de transporte, ¿no? Por aire, por mar, por tierra, y el cuarto era lugares. Cada librito de un color, blanco, azul, amarillo, rojo. Muy buenos, ¿no? Realmente despertaron en mí esas ganas de leer. Sobre todo porque eran preguntas, preguntas y respuestas. Entonces también era un texto rápido. Porque cuando es de niño, creo que no es la mejor opción darle a un niño pues un libro tipo Harry Potter, porque es una lectura continuada, ¿no? Párrafos mucho más grandes, entonces te cansa un poco. El libro también ayudaba con dibujitos de los personajes, chistecitos, fotos de los animales, entonces lo considero un material muy bueno. No sé si seguirán creando material así, espero que sí, espero que así sea. Pero bueno, la cosa es que mi ortografía era buena, pero mi debilidad eran las tildes. Cuando me dictaba una palabra que en su pronunciación te dabas cuenta de que llevaba una tilde, ahí sí me confundía, porque no me aprendí bien estas reglas gramaticales. Ya aprendiéndote estas reglas de ortografía, ya podrás escribir mucho mejor. Me imagino que tendrán dudas de, por ejemplo, cuándo ponerle a la palabra aún tilde y cuándo ponerla sin tilde. Bueno, el día de hoy lo van a aprender. Y también hoy vamos a especificar sobre los monosílabos. En una clase lo tocamos, ¿no? La famosa tilde diacrítica. Eso lo vamos a ver en un momento. Usamos el ejemplo de la palabra té. Yo te amo. Te voy a servir té porque te amo. Bueno, el té de la bebida, del sustantivo, ese ya sabemos que va con tilde. Pero el te amo, ¿no? Te odio, esas palabras van sin tilde. Muy bien. Ahora sí comenzamos a compartir las diapositivas. Aquí está. Tenemos que escuchar que ahorita la canción de su policía, si no, no me va a ir de la cabeza. Muy bien, se ven ahí las diapositivas, ¿no? Solo la diapositiva. ¿La ven? A ver, levanten su manito, por favor. Perfecto, entonces sí se ve. Listo, bajen su manito, gracias. Ahorita siguen viendo la diapositiva, pues, porque me escriben por WhatsApp. En la mañana una alumna me llamó en plena clase. Se pasen, pues. Bueno, pidió las disculpas del caso por no estar presente en la clase, pero imagínense que la clase fuera presencial y alguien me llama para justificar el hecho de por qué no está presente. Creo que la tecnología no se está usando de la mejor manera. Bueno, mientras se va abriendo la tilde. La tilde, que ojo, va sin tilde, ¿eh? También eso puede generar confusión. Tilde es una palabra grave. Al terminar en vocal, no lleva. La palabra tilde no lleva tilde. Miren mi apellido un momento, Jiménez. Eso lo vamos a ver en la última diapositiva. Pero Jiménez, si hacemos caso a las reglas de ortografía, las reglas gramaticales, Jiménez es una palabra grave. Y por terminar en Z,
tiene que ir con tilde. Si mi apellido terminara en S, como si se da en algunos casos, no llevaría tilde. La letra lo cambia todo. Ahora sí. ¿Qué significa tilde diacrítica? Que da un valor especial a una letra para decidir una posible ambigüedad. Profe, hable más claro, pues hable castellano. ¿Qué es ambigüedad? Tranquilo. Escúchame, escúchame. Ambigüedad es un comportamiento, hecho, palabra o expresión que puede entenderse o interpretarse de diversas maneras. Por eso que se dice que ese término es un poco ambiguo, no me deja claro cuál es la opción que se está dando. Veámoslo en un ejemplo. Y yo te digo, se encontraron en el banco de la avenida estas dos personas, no sé, pues, María y José. María y José se encontraron en el banco de la avenida. ¿Qué piensan? Siendo en este momento 43 alumnos, hay la posibilidad de que muchos de ustedes me digan, profe, se encontraron en el banco, pues no sé, BCP, Continental, se encontraron en una entidad financiera. Y otros me dirán, no necesariamente, de repente se encontraron en el banco de un parque, bueno, caes en el banco de una avenida, es decir, esos asientos que están a veces en la calle, ¿no? Y que cualquier persona se puede sentar. Eso también es un banco, ¿no? Una especie de silla. La frase termina siendo ambigua, termina siendo confusa, ¿no? ¿De qué estás hablando? ¿De la entidad financiera o del asiento? Para evitar eso, la tilde diacrítica nos ayuda, sobre todo en los monosílabos. ¿Sí? Sobre todo en los monosílabos. Si se lo preguntan, ninguno de los dos bancos, ni la entidad financiera, ni el banco de sentarse, llevan tilde, ¿eh? Por si acaso. Entonces, la primera dirección, la tilde en los monosílabos. Ahí está un poquito chiquito, pero aquí pueden hacerle zoom. Este cuadrito deberían aprenderse. Pensé en cortarlo, pero dije, mis alumnos son inteligentes, lo pueden ampliar y aparte, que sería bueno, insisto, que se aprendan estas 8 palabras. ¿Cuáles son? Vamos allá. La primera palabra, las de la izquierda, no llevan tilde. ¿Sí? De preposición. La preposición sirve pues para juntar dos palabras. En este caso, caramelo de menta. Helado de fresa. Galleta de vainilla. Ya me está dando un poco de hambre. En la derecha está el caso cuando esta palabra de debe llevar tilde. ¿Cuál es ese caso, profesor? Cuando usas la palabra de como verbo, como conjunción del verbo dar. De un caramelo de limón al niño. Usted, mi estimada alumna, de un lapicero a su compañero. Mi estimado, no sé, Manuel, por inventarme un nombre, de parte de su tiempo a su hermanito y enséñale matemáticas. Cuando usas de como un verbo, debes ponerle la tilde. Pero cuando lo usas como preposición para unir dos palabras, en ese caso no. Cutis de seda. Labios de chocolate. ¿Es una canción, creo? Bueno, en fin. ¿Sí entendieron, no? Digamos. El como artículo, que es la manera más utilizada de usar esta palabra. El niño llora, ¿no? El camión está pasando, el clima está caluroso, el cielo es azul, etcétera, etcétera, etcétera. El como artículo, que normalmente va al inicio de la oración o al inicio de la frase, es un el que no lleva tilde. Pero el
cuando lo utilizas como pronombre personal lleva tilde. Una manera de diferenciar lo que te puede ayudar, escúchame bien por favor, es si en la oración, cuando tú dices él, para darte cuenta que lo estás utilizando como pronombre personal, es una oración en la cual tú podrías apuntar con el dedo índice a la persona. No lo hagas, ¿no? O sea, hazlo en tu mente, porque no sé si lo sabes, pero no se considera de buena educación señalar a las personas cuando se habla, ¿no? Pero podrías hacerlo en tu mente, o sea, podrías hacer el ejercicio. Si en la oración, por ejemplo, él no ha llegado, en esa oración sí podrías usar tu dedo índice para señalar. ¿A quién te refieres con él no ha llegado? A él. Y en ese caso sí ya apuntas a la persona, ya no te queda de otro. En este caso estás usando la palabra él como pronombre personal. Podrías reemplazar él por la persona específica, ¿no? Él no ha llegado. ¿A quién te refieres con él no ha llegado? A Mario, pues. Mario todavía no llega. Ah, ok. Entonces cuando uses el término él y en esa oración tú puedas apuntar a alguien, ¿no? Él no vino a la fiesta el día de ayer. ¿A quién te refieres? A él, pues. Le pones el dedo así, en el pecho. Lo empuja varias veces. No, mentira. Cuando tú usas él y en esa oración tú puedes apuntar a alguien, estás usando el término él como pronombre personal. En esos casos lleva tilde. Pero cuando sea un simple artículo, el mar está de color verde. Terrible. El río está creciendo. En esos casos no lleva tilde. Si lo usas como artículo, sin tilde. Si lo usas como pronombre personal, lleva tilde. Otro pronombre personal es tú. Tú lo quieres todo. Tú eres una persona muy estudiosa. Tú eres muy dormilón. Otra vez es un pronombre personal. Otra vez podrías apuntar a alguien cuando dices esta frase. Pero cuando es tú, por usar un término posesivo, tu libro, tu carpeta, tu mesa, tu botella, etcétera, etcétera, en esos casos no lleva tilde. Este cuadrito sí tienes que aprendértelo. Posiblemente de aquí aparezca una o dos preguntas en el examen. Son 8 palabras, ¿no? Tampoco no es tanto. La palabra mí, otra vez usado como pronombre personal, en este caso te puedes apuntar a ti mismo, ¿no? Lo quiero todo para mí. Todos los dulces que han traído son para mí. Todas las tareas que ha dejado el profesor son para mí. Mí como pronombre personal también lleva tilde. Como pronombre personal, acuérdate, él, tú y mí. Son oraciones en las cuales podrías apuntar a alguien o apuntarte a ti mismo, pronombres personales. Pero existe también el mí posesivo. Mi libro, mi silla, mi perro, mi casa. En esos casos, cuando utilices esta palabra como un posesivo, no colocas una tilde. Adicionalmente, se utiliza pocas veces, pero hay que decirlo. Existe la palabra mi como nota musical. ¿Recuerdan las notas musicales? Do, re, mi, fa, sol, la, si. Bueno, mi, un sustantivo, porque también es una nota musical. Cuando digas, por ejemplo, mi, una nota musical, en ese caso tampoco lleva tilde. Más abajito, miren la penúltima fila, también está otro sustantivo que también es nota musical. Sí, sí es una nota musical. Cuando uses estos monosílabos, cuando uses estas sílabas, haciendo referencia a la nota musical, no les coloques tilde. Bueno, pero eso lo vamos a ver después. Regresemos entonces a donde nos quedamos. Mi como pronombre personal con tilde, mi como posesivo y como sustantivo de nota musical no llevan tilde. Ahora vamos a la palabra se. Si es pronombre, se lava en el río, se limpió la cara, este se va sin tilde. Profe, ¿y cuándo se lleva tilde? Cuando lo utilizas como el verbo ser o saber.
Sé estudioso. Sé empático. Sé honesto. Yo sé de fútbol. Yo sé de álgebra. Yo sé de razonamiento verbal. Cuando utilices la palabra sé como un verbo, en ese caso ponle tilde. Pero cuando sea un pronombre, es decir, que esa palabra sé vaya antes del verbo, en ese caso no lleva. ¿Sí? Recuerda esa diferencia. Este ejemplo que viene ya lo habíamos visto, ya lo habíamos usado. Te como pronombre. Te sacaron a la pizarra. En esta oración el verbo es sacaron, la palabra te va antes del verbo, es un pronombre. Te sacaron a la pizarra sin tilde. Pero cuando hables del sustantivo, es decir, de la bebida, el té verde me gusta, en ese caso, colócale la tilde. Esto sí ya lo habíamos visto. Después está sí, conjunción condicional. Si suspendo, no iré de vacaciones. Si repruebo, mis padres me castigan. Y ya también habíamos dicho, ¿no? Sí como nota musical. Cuando es una conjunción condicional, ¿no? Si sucede esto, va a pasar lo otro, ese sí no lleva tilde. Pero cuando lo usas como afirmación o pronombre personal, ahí tienes que colocar la tilde. Como afirmación, sí, hay que aprenderlo. Sí, hay que estudiar. Sí, ya debo dormir. Cuando lo uses como afirmación, y cuando afirmes algo, colócale tilde. Y también, se usa pocas veces, pero también es un pronombre personal, así como él, tú, mí. También se puede usar la palabra sí. Lo quiere para sí. Lo quiere para sí mismo. No se usa mucho, pero cuando esto se dé, también ponle tilde. Pero cuando sea una conjunción condicional, o solamente quédate con la palabra condicional, en ese caso no le pongas tilde a la palabra sí. Esto hay que memorizarlo, ¿no? Ahorita lo estamos haciendo con calma, no lo estoy haciendo muy rápido, no corro, pues no se entendería nada, lo hago un poco despacio, no tan lento, tampoco no quiero que te me duermas, pero tienes que repasar. ¿Cuál sería la mejor manera? Vamos a decir el último, y ahí le digo cuál sería la mejor manera de que te aprendas esto, sin que te lo estés repitiendo 1000 veces. Te lo repites 1000 veces en la cama antes de dormir y te vas a quedar harto en 2 minutos, te lo aseguro. No hagas eso. El último, más. Más, como conjunción adversativa, a su profe, ¿qué tal palabra? Conjunción adversativa. Buscaron la paz, más encontraron la guerra. Conjunción adversativa quiere decir, no quiere decir otra cosa más que, por ejemplo, puedes reemplazar la palabra más por la palabra pero. Buscaron la paz, pero encontraron la guerra. Si puedes reemplazar a más por la palabra pero, es una conjunción. En ese caso, cuando puedas reemplazar la palabra más por pero, no lleva tilde. Pero cuando hables de cantidad, la palabra más suele ser más utilizada cuando hablamos de cantidad. Quiero más pan. Dame más comida. Profesor, por favor, denos más tarea. Ya, no sé quién lo dijo ahorita, pero lo voy a cumplir. Cuando hablamos más como haciendo referencia a cantidad, es en la mayoría de los casos debes ponerle tilde. Por eso la palabra más en la mayoría de casos lleva tilde. Pero cuando la palabra más la puedes reemplazar por pero, en ese caso no le pongas tilde. Entonces te decía, profe, ¿cómo puedo aprender esto sin estar repitiéndome esta información varias veces porque me aburre? Fácil. Agarras una hojita, eso no es obligatorio, ¿eh? Quien quiera aprenderlo bien de una vez, son solamente 8 palabras, no es tan complicado. Agarra una hojita y haz tus propias oraciones. Una hoja pequeña, una hoja de cuaderno, ya ni me acuerdo cómo se llama, cuaderno, se me ha ido el nombre, porque A4 no, A4 me parece una hoja un poco grande. Cuaderno chico, ¿no? No sé cómo llamarlo ahorita. Agarra una hojita común y corriente de estas más o menos pequeñas, un poco no esa libretita cuando te pases. Y coloca de un lado de la hoja,
que esté limpia por ambas caras, coloca a un lado de la hoja las 8 palabras que están aquí. Y al costado de cada palabra escribe escribe 3 oraciones. Por ejemplo, con la palabra de, con la palabra él y así. Después, ay, por favor, denme un minutito, esto va a ser algo muy rápido. Un minutito, un minutito. Ya, listo, perdonen la interrupción. Seguimos, no paramos. Les decía, en una cara de una hoja, de un cuaderno mediano, un cuaderno chico, ustedes colocan las 8 palabras y en cada palabra hacen 3 oraciones. Le dan la vuelta a la hoja y vuelven a hacer lo mismo, pero ahora con las palabras con tilde. Obviamente, al momento de hacer las oraciones, revisa este cuadro. Entiende cuándo las oraciones cuándo la palabra tiene que tener tilde y cuándo no. Y créeme que con este simple ejercicio que te va a tomar a lo mucho, exagerando, media hora, porque quiero pensar como buen peruano eres creativo y por ende tus oraciones te van a salir muy fácil, esto te va a permitir recordar este cuadrito. El hecho de hacer 3 oraciones con cada palabra va a hacer que recuerdes con mayor facilidad, ya, cuando uso la palabra tú como pronombre personal, le pongo tilde. Cuando uso tú de posesivo, no le pongo tilde. De repente ni siquiera lo vas a aprender con estos términos que te digo, pero lo importante es que lo vas a memorizar por la práctica. Si yo fuera tú, entre agarrar este cuadro y repetírmelo 10, 20, 30 veces y hacer las oraciones, optaría sin dudarlo por hacer las oraciones. Se te va a quedar mucho más rápido en la mente. ¿Sí? Muy bien, seguimos, no paramos. Reglas generales que ustedes ya saben. No, me pasó lo mismo que en la mañana. Ya. Que no quería que vieran. Desde el chat, ¿correcto? Desde el chat lo vas a escribir ahí. Te pregunto, las palabras agudas, ¿cuándo llevan tilde? Eso ya lo aprendiste, es un repaso muy rápido el que vamos a hacer. Las palabras agudas, ¿cuándo llevan tilde, mis estimados alumnos? A ver, escríbanlo por el chat. Hay cosas que ya sabemos. Las palabras agudas, la sílaba tónica está en la última sílaba, ya, ok. Esa no es la pregunta. La pregunta es, las palabras agudas, ¿en qué casos llevan tilde? Eso es lo que quiero que escriban. ¿Muy bien? Los espero, a ver. Ay, no, otra vez, no pongas lenteja. A ver, cerremos acá, ahorita nos montamos esto. Son aquellas que terminan en N o S o una vocal. Las palabras agudas llevan tilde cuando terminan en N, S o vocal. Perfecto, Arizo. Y es también lo que ha escrito, por ejemplo, Gonzalo, SN, O, bueno, se quedó en la o vocal. Muy bien, Jimena. Muy bien, Marco Antonio. Perfecto. Noeli también muy bien. Listo, perfecto. Entonces ahora sí, la diapositiva lo dice. Palabras agudas llevan tilde cuando terminan en N, S o vocal. Excepción en agudas cuando terminan en 2 consonantes. Aquí mi recomendación es, olvídate de la N, de la S, de la vocal. Cualquier palabra aguda que termine en 2 consonantes no lleva tilde. Por ejemplo, Robox, ¿no? Robox termina en S, es una palabra aguda. La regla implicaría, debo ponerle tilde a la sílaba box. Pero recuerda, hay excepciones cuando la palabra termina en 2 consonantes, como Robox, confort, y cualquier palabra aguda que termine en 2 consonantes, no le pongas tilde. Confort ni siquiera debería dejarte dudas, porque no termina en N, en S, ni en vocal. Pero igual, ¿no? O sea, prefiero que te lo guardes así en tu mente. Palabra aguda que termina en 2 consonantes, no le pongo la tilde. ¿Sí? En el caso de Robox,
bajo la primera regla, profe, pero termina en S, debería tener. Hay una excepción, que es esta, aguda. Termina en dos consonantes, no le ponemos tilde. Y las graves facilísimo, pues. Si ya sabemos las agudas, las graves, la regla es la contraria. A ver, escríbanla por favor en el chat, quien se acuerde, cuando las palabras graves llevan tilde. Es muy fácil, es lo contrario de las agudas. No, pobre. Muy bien, cuando no terminan en N, en S o en vocal. Exacto. Profe, ¿y las palabras graves tienen una excepción como las agudas? Oye, qué buena pregunta, te felicito, alumno. Acá está, miren la pantalla. Palabras graves, cuando no terminan en N, en S o en vocal. La excepción, exactamente lo contrario de las agudas. Se tildan cuando terminan en dos consonantes. Por ejemplo, bíceps, récord. Acá también, las palabras graves no deberían tildarse si terminan en N, en S o en vocal. ¿Sí? No deberían. Pero en el caso de bíceps sí se está haciendo. ¿Por qué? Porque hay una excepción. Si la palabra es grave, es decir, tu vocal tónica es la penúltima y termina en dos consonantes, le pones la tilde. Exactamente lo contrario de las agudas. ¿Sí? Por eso prefiero que estas reglas te las aprendas aparte, las excepciones, te las aprendas aparte de las otras reglas. Y ya olvídate acá de la N, la S, la vocal, ni siquiera revises la palabra. Si tú sabes que la palabra es grave o que es aguda, si la palabra es grave y termina en dos consonantes, le ponemos tilde a la consonante penúltima. Si la palabra es aguda y termina en dos consonantes, no le ponemos tilde a la última sílaba. ¿No? Así de sencillo. Y las esdrújulas y sobresdrújulas, ya lo saben, pues, ¿no? Ya lo saben, no se pasen, no me digan que no lo saben. Siempre, siempre llevan tilde en las sílabas correspondientes. En el caso de las esdrújulas, en la antepenúltima sílaba o en la tercera sílaba, si cuentas de derecha a izquierda, y en las sobresdrújulas, en la cuarta sílaba, si cuentas de derecha a izquierda, siempre vas a tildar a esa sílaba. Muy bien. Eso ya estaba aprendido, ¿no? Dictongos. Si recibe tilde, lo hará siempre. O sea, acá debería haber una coma, ¿ya? Para que esté mejor la redacción. Si recibe tilde, no estamos diciendo que siempre reciba. A ver, uy, ¿qué pasa? ¿Por qué demora? No te demore, pues. Internet está un poquito lento. Y estoy prestando para todos, pero no puedo cambiar de diapositiva. A ver, denme un segundito, ¿ya? Está medio fulero. Y ahora sí. Hay que pitear, hay que hacerla sentir mal a la diapositiva para que funcione. Ya pues, se ha colgado el archivo, creo. A ver, esto ya lo voy cerrando, ya no lo necesito. Ya. Cerramos aquí. Cerramos por acullá. Cierra, pues, por esto. Y ahora sí. Muy bien. Ahora sí ya me está obedeciendo, pero muy lentamente. Ay, pesado. Lo peor que te puede pasar, y a veces pasa en una clase virtual, es que se cuelgue tu computadora. Ahorita está así como que quiere y no quiere colgarse. Pero ya cerré todo. O sea, ya no hay ningún archivo que, digamos, le impida. A ver, ya pues cerremos también acá el WhatsApp. La asistencia la tengo abierta para si algún alumno me pregunta, pero el enlace, me tienen podrido. Ya. Ay, bueno, mientras se arregla, porque estamos perdiendo tiempo, hagamos la asistencia, ¿ya? Son 10:42. La clave del día de hoy es
abran su enlace de la asistencia, se lo voy a poner, ya me rindo, ya me rindo. Siempre les digo, guarden sus enlaces, pónganlo en marcadores. Profe, me pasa el enlace, yo comienzo a contar hasta 10. Ya. Ese es el enlace para la asistencia, la clave del día de hoy es 40593. ¿Ya? 40593 o 40593. Son 10:42, les doy hasta las 10:47, ¿ya? Mientras se arregla mi diapositiva, que no me obedece, está para darle una patada. Bueno, voy a dejar de compartir. Voy a cerrar de memoria. Ya voy a volver a abrir la diapositiva. Esto también lo cierro. Ya, por fin. Ya, 10:47, continuamos, ¿ya?
Chiquillos. Ya, chicoquillos, aquí me tienen de vuelta. Me imagino porque ya otra vez la clave, pero es cuestión de buscarla aquí en el chat. Ahí estaba, un poquito más abajo del enlace. Ahí estaba el enlace que pasé a las 10:42. Ya bueno, ahí está. Ahí estoy, regresé, como el ave fénix. Entonces, hago una preguntita. Sí, dime, mi estimada Carmen, ¿cuál es tu pregunta? ¿Podría repetir el código? Es que a mí la ya no me salió. Ya cortado. 40593. Ese es el código. 40593. Listo, Katy. Muy bien, ya se arregló la... Sí, dime. Pero fue una consulta. En las palabras, por ejemplo, ecología, compañía, poesía, geografía, son palabras graves. También sería una excepción ahí porque llevan tilde. A ver, mira. En las palabras que mencionas, esa... Es la tilde la que termina separando la palabra, como bien dice, son graves, pero también son hiato, ¿verdad? Me das la razón. Porque al haber esta separación de vocales, la palabra es hiato. Y justo en este momento vamos a entrar a ver eso, así que no te preocupes. Es otra manera de verlo, ¿no? Porque podríamos haber hablado de su acentas, de su tilde en el momento de las graves, pero hubiese generado confusión. Es mejor hablar de esas tildes, que estás en lo correcto, cuando hablemos de lo que significa la tilde en las palabras hiato. Es mejor recordarlo en ese orden. Es cierto lo que dices, porque dentro de las graves podríamos también meter esa clasificación. Pero es mejor en las graves solamente decir, para que sea más fácil de recordar, para que sea más fácil de aprender. En las graves, las palabras que van con tilde no terminan en N, no terminan en S, no terminan en vocal. Y aparte, la excepción de la que ya hablamos. Y ese punto que estás tocando, lo vamos a tocar ahorita en pocos minutos, cuando hablemos de cuándo deben tildarse las palabras con ya. ¿Listo? Espero haber aclarado tu consulta. Muy bien, entonces, nuevamente comparto las diapositivas que ahora sí obedecen. Se pusieron rebeldes un momento, pero ya les dije, escúchate quieto. Muy bien. Ditongo, aquí es donde quería cambiar. Si recibe tilde, coma, porque no es sí, recibe tilde. Ahí, por ejemplo, tendría que ir en la palabra sí con una tilde, porque sería un sí afirmativo. No lo es en esta oración. ¿No? ¿Se das cuenta? Bueno, ya. En dictongos, si recibe tilde, coma, lo hará siempre en vocal fuerte. Un dictongo, ya saben, son dos sílabas, son dos vocales, perdón, que no se separan, que forman una misma sílaba, y en los dictongos solamente pueden llevar tilde cuando ésta vaya en la vocal fuerte. Ahí tengo mis ejemplos. Bonsai. Los arbolitos pequeños son los bonsai. Murciélago. Muy bien. Adicionalmente, si son dos vocales débiles, saben que las vocales débiles son la I y la U, recibe tilde la segunda vocal. Por ejemplo, cuídate. Si son dos vocales débiles, recibe tilde la segunda vocal, como en cuídate. Tritongos, si necesita tilde, ¿sí? Está en condicional, no es un afirmativo. Si necesita tilde, quiere decir que no todos los tritongos llevan tilde. Pero si la necesita, se la ponemos en la vocal fuerte. Acentuéis. ¿No? Ya sabemos que en los tritongos son tres vocales seguidas, pero solo la del medio es la vocal fuerte. Y solamente en esa vocal iría la tilde. Esto ya lo vimos, es un repaso, por eso lo estamos viendo un poquito más rápido. Bien. Ahora sí, entramos a los hiatos. Si necesita tilde, cuando la vocal es tónica. No, casi sería afirmativo, ¿ves? El profe también se equivoca. A ver. Aquí. Aquí. A ver, vamos a leerlo de nuevo. Sí,
necesita tilde cuando la vocal débil es tónica. La tilde va en esa vocal, o es condicional. Si necesita tilde, sí, pero es un condicional en realidad, no es un afirmativo, pero así está un poco confuso. Entonces vamos a quitarle el sí, ¿ya? Porque lo que menos quiero es que revisar la diapositiva se me maree. La redacción mejor sería, la redacción más correcta sería: necesita tilde cuando la vocal débil es tónica, lo que quiere decir que la tilde va en esa vocal. Necesita tilde cuando la vocal débil es la tónica. Esa redacción es mejor. Ahora sí. En los hiatos, necesita tilde cuando la vocal débil es la tónica. Entonces la tilde va en esa vocal, en la débil. Los ejemplos son raíz, flúor, y en los hiatos también se aplican las reglas generales. Por ejemplo, la palabra aéreo, la trabajamos la clase pasada, aéreo, ya sabemos que son finalmente 4 sílabas. Y si la sílaba tónica es la antepenúltima, en este caso la E, entonces es una palabra esdrújula. Por ende, va con tilde. ¿Sí? Se aplican las reglas generales. Acá, por ejemplo, entrarían las palabras que me decías, estimada Noelia. ¿No? Ecología, se separa la I de la A, la palabra hiato lleva tilde. ¿En dónde? En la vocal débil. Y todos los buenos ejemplos que me mencionaste entrarían aquí, en este grupo. Muy bien, ahora sí, muy atentos. Ahora entramos ya a reglas. A ver, dejen un ratito de ver las diapositivas. Miren este cacharro, sopórtenlo. Ahora sí entramos a reglas generales. Reglas nuevas. Y estos temas ya los habíamos visto. Pero no son muchos ni son tampoco muy difíciles. Volvemos a compartir la diapositiva. ¿Ya? Ahora sí son reglas nuevas. Son reglas que de repente las dijeron en tu colegio. En el mejor de los casos las recuerdas. Posiblemente no. Pero bueno, voy a darles el beneficio de la duda. Adverbios que terminan en mente. Primero, ¿qué es un adverbio? Bueno, un adverbio se le añade siempre a una palabra. Un adverbio es una parte, es una palabra complementaria, ¿no? Esta palabra normalmente no va solita, porque no diría nada. Y esta palabra, normalmente, el adverbio, acompaña al verbo. Estoy leyendo la parte baja de la diapositiva, porque no quise ponerte la palabra adverbio y que no recordaras qué significa. Ahora, los adverbios que terminan en mente. Miren, por favor, la esquina inferior derecha. Te doy algunos ejemplos de adverbio. Ayer es un adverbio de tiempo. Cerca es un adverbio de lugar. ¿A dónde? ¿No? Es un adverbio que se usa para usar un término de forma relativa. ¿Sí? ¿Por qué está 2 veces? Sí, ahí no, ahí fue un error. Debería aparecer solamente una. O en todo caso sería el adverbio a dónde y dónde. Pero bueno, el hecho es de que estos adverbios que yo te muestro, no en todos se puede usar la terminación mente. Ayermente, no. Cercamente, no. Dondemente, no. Muchomente, no. Pero sí en los adverbios que tienen que ver con el modo en que se realizan las cosas. Rápidamente, lentamente, abruptamente, silenciosamente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero te puse varios ejemplos para que te acordaras un poco lo que es un adverbio. ¿Sí? En los adverbios que hablan de modo, cómo se realizan las cosas, los que terminan en mente van a llevar tilde si la palabra previa, la palabra inicial, ya tenía tilde. Por ejemplo, rápidamente, la palabra rápida debe llevar tilde porque es esdrújula. Si tú le pones el adverbio mente, ¿sí? Para hablar de un adverbio de modo, mantiene su tilde, no se la quitas.
Pero la palabra posible no lleva tilde. Y el hecho de agregarle el adverbio de modo, el adverbio que termina en mente, posiblemente no se lo agrega. Es una regla. Acá te olvidas del tema de que si son agudas, graves, esdrújulas, no. Lo que importa es, en rápidamente, le quito la terminación mente por un momento. ¿La palabra rápida lleva tilde? Sí. Cuando lo junto con el adverbio mente, ¿debo mantenerla? Sí, la debes mantener. Es sencillo. ¿Ah? Puede sonar un poco engorroso, pero cuando la palabra termina en mente, lleva tilde siempre y cuando la palabra que va sola, es decir, cuando le quitas la terminación mente, ¿llevaba tilde desde un inicio? Sí llevaba, manténla. No llevaba, no la pongas. Esa sería la regla dicha en palabras sencillas. Sigamos. Interrogativos y exclamativos. Aquí, al igual que en la tilde diacrítica, hay 8 términos. Pero acá no hay una explicación de lo que es la palabra. Son palabras que ustedes conocen, las usan todo el tiempo, excepto la palabra cuán, la que está al medio. Cuán ya no es una palabra muy usada. ¿Cuán grande era? Cuán ya se reemplaza por el término qué o por el término pero. Pero ¿qué tan grande era? Yo vi cuán fuerte era. Yo vi lo fuerte que era. Cuán también se reemplaza por el término lo, por la palabra lo. Ya no se utiliza mucho. Salvo esa palabra, todas las otras las usas todo el tiempo. ¿Qué palabras son? ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Dónde? ¿Y cuál? Son 8 palabras y cuán es la única que no debes usar mucho. Corrígeme si me equivoco, pero ya no es muy frecuente utilizar este término. Estas palabras, repito, qué, quién, cómo, cuánto, cuándo, dónde y cuál, cuando son interrogativas, cuando las utilizas para hacer una pregunta, siempre, siempre llevan tilde. Y recuérdalo así, cuando escribas una pregunta y utilices una de estas palabras, ponle su tilde. ¿Qué quieres? ¿Quién te manda? ¿Cómo es posible? ¿Cuánto te costó? ¿Cuán grande era? ¿Cuándo salimos? ¿Dónde está? ¿Cuál es el suyo? ¿Cuál es el mío? En todos estos casos, como son preguntas, colócale la tilde. Pero cuando utilices estas mismas palabras de manera exclamativa, exclamativa quiere decir simplemente que dices algo, lo exclamas, lo pronuncias, lo manifiestas, no le pongas tilde. Es sencillo. Cuando va en pregunta, va con tilde. Cuando no va en pregunta, no va con tilde. Nada más. Pero sí, tienes que recordar cuáles son las 8 palabras. Es que no quiero, en tilde. Quien yo crea es como todo lo demás. Cuánto lo lamento. Yo vi cuán fuerte era. Ahora es cuando intervenimos. Es aquí donde se cayó. Es tal cual te comenté. Todas estas palabras, al ser solamente exclamativas, no llevan tilde. Seguimos, no paramos. El adverbio aún. ¿Recuerdan que les decía al comienzo? Pues el adverbio aún, ya a partir de ahora no debes olvidarte, ¿eh? No es difícil, pero toma nota, por favor. Se escribe con tilde la palabra aún cuando esta palabra equivale a la palabra todavía. Otra manera de decirlo más sencilla es, se escribe aún con tilde cuando esta palabra la puedes reemplazar por la palabra todavía. Ejemplo, aún no ha llegado. Todavía no ha llegado. Aún no me gradúo. Todavía no me gradúo. Aún soy virgen. Todavía soy virgen. Bueno, yo ya tengo 39, imagínense, a estas alturas de mi vida fuera virgen. Estaría al borde del suicidio. Pero ya. Lo que trato de decir es que solamente una broma, no se me altere. Yo sé que pueden haber de repente uno que otro alumno que esté decidiendo por la vía religiosa, que es admirable, ¿no? Sobre todo para los católicos, que tienen que hacer, pues, ustedes ya saben, este acto de fe y esta vida alejada de tentaciones. Tengo un amigo que se decidió por eso.
¿Y qué pasó? Dejamos de ser amigos. No. Muy bien. Entonces, aún cuando en una oración tú puedes cambiar esta palabra por la palabra todavía, tienes que usar tilde. Y ojo, fíjate ese pequeño detalle que te va a servir. Tanto la palabra aún, usada en este contexto, como la palabra todavía, ambas llevan tilde. Eso debería hacer que tu memoria lo recuerde con más facilidad. Pero, la palabra aún va sin tilde cuando se puede sustituir por la palabra incluso. Aún con este clima, saldremos. Incluso con este clima, saldremos. Date cuenta que la palabra aún, en este contexto, en el que no lleva tilde, como la palabra incluso, no lleva tilde. Ninguna de las dos. Entonces, en conclusión, cuando usas la palabra aún y puedes reemplazarlo por la palabra todavía, lleva tilde. Pero cuando usas la palabra aún y puedes reemplazarla por la palabra incluso, no lleva tilde. Entonces, para saber cuándo lleva la palabra aún tilde y cuándo no, recuerda estas otras dos palabras. Todavía y la palabra incluso. Reemplázalas, ¿no?, por la palabra aún. Y ahí te vas a dar cuenta con facilidad cuándo debe llevar tilde y cuándo no. Se podría explicar con palabras, con términos gramaticales, pero sería mucho más difícil que lo retengas, ¿no? Así que, ¿para qué? Casos obsoletos. Y ojo, esto es desde el 2010. Sí, desde el 2010, solamente hace 10 años, bueno, 11 si quieres decirlo así. La lengua, el idioma sigue cambiando. Aquel era un término que muchas veces iba con tilde, pero ya no. Estas 5 palabras específicas, solo, o, este, ese, aquel, ya mis estimados alumnos, desde el 2010, ya sin excepción, no se les coloca tilde. Nunca van con tilde estas palabras. Solo, o, este, ese, aquel. Antes, por ejemplo, cuando tú comparabas, ¿qué prefieres comer? ¿La hamburguesa con queso o milanesa de pollo? Cuando comparabas los términos, se te pedía antes que esa o, esa palabra, fuera con tilde. Ya no. En ningún caso estas 5 palabras van con tilde. Solo o, este, ese, aquel, ya no se les coloca tilde nunca. Muy bien. Seguimos, no paramos. Casos particulares. Aquí no quiero quedarme mucho tiempo porque, bueno, ¿qué les puedo decir? La Real Academia Española a veces también quiere ponerse complicada, ¿no? Guión. Si tú escuchas la palabra guión, que puede ser guión de La Rayita o el guión de una película, ¿no?, es decir, el argumento de una película, lo que lee un actor que finalmente representa delante de las cámaras, evidentemente cuando tú escuchas esta palabra, escuchas dos sonidos, gui y on. Hay una predisposición de la mayoría de personas por separar esta palabra, por decir, oye, acá hay 2 sílabas. Ni siquiera podemos decir que es un trictongo, porque no se cumple con la característica del trictongo de que la vocal que va al medio sea una vocal fuerte, ¿no? Aquí es la vocal I, una vocal débil. Entonces, si no es trictongo y estoy escuchando 2 sonidos, gui y on, esta palabra tiene pues que ser una palabra de 2 sílabas, y como guión suena, la sílaba tónica es on, termina en n, tendría que ir pues con tilde, ¿no? Bajo todo lo que hemos aprendido tendría que ser así. 2 sílabas, es aguda, va con tilde. Pero hay reglas ortográficas. Y la regla ortográfica, que no hemos hablado mucho de eso porque no son nuestros temas, no son los temas que nos interesan. La regla ortográfica dice que después de la G, si va una U, la siguiente sílaba, cualquiera que sea, se entiende, perdón, la siguiente vocal, cualquiera que esta sea, forma una sílaba.
Es decir, a pesar de que estamos viendo en pantalla una G, una U y una I, debemos tratar esas tres letras como una sola sílaba. Por ejemplo, en la palabra guitarra. Por ejemplo, en la palabra guerra. ¿Sí? Esto sobre todo, esto es una regla ortográfica. ¿Sí? La sílaba ge, la sílaba gui. Debemos tratarla como una sola sílaba. Y bajo las reglas del diptongo, para ser específicos, ya tenemos una sílaba. Gui. E-U-I, una sola sílaba. Después de la vocal débil le sigue una fuerte, forma diptongo. Y el diptongo te dice que hay que unir a esas vocales. Por ende, esta palabra, guión, es una palabra monosílaba. ¿Qué es lo que estás pensando? Profe, esto sí es un poco confuso. Profe, esto sí es un poco forzado. Bueno, pues la Real Academia Española, o la RAE, tiene pues estas particularidades. Truán. Para mí, truán está claro de que son dos sílabas, son dos sonidos, tru y an. Pero ellos dicen, ojo, que cuando la palabra tiene dos vocales y en el medio hay una H, si la primera vocal, si una de las vocales es débil y la otra fuerte, se considera también diptongo. ¿Recuerdan que vimos una regla en la cual decía que si dos vocales fuertes en el medio hay una H se tienen que separar? Ya, aquí es otra regla. Aquí te dice que la H no cumple su función de consonante. Están haciendo bulla un ratito, ¿eh? No sé si ustedes lo escuchan, alguien que está vendiendo sandía dulce. Ya, creo que ya pasó. Entonces les decía, aquí la H no cumple su función de consonante, es como si la pobrecita no existiera. Por ende se forma un diptongo y por ende hay una sola sílaba. Por más que hay dos sonidos, por más que tú lo ves escrito y dices, oye, puedo separar tranquilamente true de an, las reglas ortográficas, las cuales no estamos aprendiendo, te dicen que este es un monosílabo. Y los monosílabos, como bien sabemos, salvo que sea con tilde diacrítica para diferenciarlo de otra palabra, no deben llevar tilde. Esto simplemente se los doy como información general, ¿no? Como conocimiento general. Esto sí no lo voy a poner en ningún examen porque ya son pocas las palabras, no son solamente 4, existen más. Pero en base a reglas ortográficas es que estas palabras, que son monosílabos ortográficos, monosílabo ortográfico es el monosílabo que tú ves la palabra y tú dices, oye, esto no es monosílabo. Pero las reglas ortográficas te dicen que sí lo es. Estos monosílabos, como son considerados como tal, no llevan. Tranquilos, que de aquí sí no voy a hacer ninguna pregunta en el examen. Te lo digo por cultura general, ¿no? Pero aquí sí ya es un poco forzado. O sea, es como que ya hay algunas normas que están contradiciendo otras. ¿Por qué hacen eso? No lo sé, sabe Dios. Igual que sean bendecidos. Esto sí es una regla que quiero que te aprendas, y es muy sencilla. Las mayúsculas sí se acentúan. Por eso es que la palabra mayúscula, que es esdrújula, le he colocado su tilde. Acentúa, es grave, es, perdón, aguda, y termina en N, también lleva tilde. Las mayúsculas se acentúan. Antes se decía, si tú escribes una palabra en mayúscula, no le pongas tilde, no es necesario. Ya hablaron de eso, lo conversaron y dijeron no, para que la persona lea bien esa palabra, así esté en mayúsculas, así sea el título de un libro, lo que sea, hay que colocarle la tilde. La regla cambió. Esto ya hace varios años. Palabras compuestas, hay 3 reglas. Las palabras compuestas que no tienen guión, ¿sí?, mantienen solo la tilde de la segunda palabra. Ejemplo, tragicómico. Trágico es una palabra esdrújula. La sílaba tónica es tra, tendría que ir con tilde. Si escribes trágico solo, es una palabra que lleva tilde. Cómico también es una palabra que lleva tilde, que también es esdrújula. Pero si unes ambas palabras en la palabra tragicómico, solamente la segunda palabra mantiene su tilde. Décimo séptimo. Décimo séptimo, décimo, una palabra esdrújula, lleva tilde en la sílaba D. Séptimo, igual, esdrújula,
lleva tilde en la primera sílaba, C. O en este caso, la tercera contando de derecha a izquierda. La antepenúltima. Ambas palabras son esdrújulas. Se juntan en una sola palabra. Solamente mantiene tilde la segunda palabra. No existe, mis estimados alumnos, y seguramente eso ya lo sabes muy bien, una palabra que contenga dos tildes. No, eso es imposible, no hay forma. Ahora, si me has entendido bien, respóndeme en el chat. Escúchame, ¿eh? La palabra décimo segundo. ¿Cómo se escribe? Escriban, por favor, si me han entendido el ejemplo, décimo segundo. ¿Cómo se escribe esa palabra? Escríbalo en el chat, por favor. A ver, rapidito. Sí, pues ese tema es confuso. O sea, ya una norma anula la otra, ya. Y son tan poquitas palabras que no vale la pena recaer en eso, ¿no? Tampoco no estamos estudiando la carrera de lingüistas, así que los lingüistas sí ya, porque se lo aprenden a la perfección. A mí me interesa que aprendan con las demás técnicas, o sea, con las demás normas que les estoy enseñando, el 99% de las palabras, a un porcentaje muy bajito de palabras como truán, que dudarás, truán, truán, parece que es aguda, termina en N, ya le pongo, pues. Mejor no te das problemas si nunca escribas la palabra truán. Es tan poco utilizada. Truán es una especie de bandido, estafador, no usa otras palabras. Ya, muy bien. Décimo segundo, ajá, décimo segundo, bajo esta regla que estamos aprendiendo en este momento, décimo segundo, por ejemplo, mi estimada Erika, va sin tilde. ¿Por qué, profesor? Porque la regla te dice, décimo segundo está bien, ¿no? Décimo es una palabra que debe llevar tilde. Segundo no lleva tilde. Pero al unir estas palabras, solamente la segunda palabra mantiene su tilde. Como la palabra segundo no lleva tilde, obviamente no le agregamos. Pero ¿qué sí tenemos que hacer? Tenemos que desaparecer la tilde de la palabra décimo. Se está cumpliendo la norma, pero es dicho con otras palabras. Es como que si cambiaras el orden. Si tienes dos palabras que llevan tilde, las unes, ¿sí? A ver, mírenme aquí. Aquí sí es bueno la comunicación no verbal. A ver, miren el videito. Si tienes dos palabras, ¿sí? Acá está, una palabra, dos palabras. Mírenme a mí. Si tienes dos palabras y ambas llevan tilde, al unirlas, solamente la segunda palabra, la última, si quieres decirlo así, es la que sigue llevando su tilde. Pongo mi dedito así, como diciendo la tilde. Pero si tienes dos palabras, ya, otra vez palabras, y solamente la primera lleva su tilde y la otra no, al unirlas, solamente mantiene la tilde la segunda. Esta tilde de aquí desaparece. Esa es la regla. Entonces, en décimo segundo, la palabra se queda sin tilde. Muy bien. Si un último componente es una palabra que, por regla general de acentuación, no lleva tilde, deberá escribirse con tilde si así lo exigen las condiciones de acentuación de la palabra compuesta. ¿Qué? ¿Qué ha dicho, profe? Tranquila. Tranquilo. Te lo explico sencillito. Seguimos en palabras compuestas. Palabras compuestas son dos palabras que se unen. Cuando dos palabras se unen, se aplican las reglas generales. Eso es todo. Cuando dos palabras se unen, para el tema de la tildación, se aplican las reglas generales. Por ejemplo, las palabras son punta y pie. La palabra pie es un monosílabo, un dictongo, no tiene que llevar tilde, ¿correcto? Cuando tú escribes pie, no lo escribes con tilde. Pero cuando juntas las palabras punta y pie, ya deja de ser monosílabo. ¿Se entiende? Pie solito, monosílabo. Pero si lo juntas con la palabra punta, ya deja de ser monosílabo. Y puntapié, ¿cuál es la sílaba tónica? Sigue siendo, pues, la última. Puntapié. Como la sílaba tónica es la última, es una palabra aguda que termina en vocal, lleva tilde. Lo mismo pasa en 22. Tienes la palabra 20, tienes la palabra 2. 2 es un monosílabo, obviamente no lleva tilde. Los monosílabos no necesitan tilde, salvo
excepciones que hoy hemos repasado, porque ya conocíamos algunas. Digamos que hoy las hemos aprendido. Dos, nunca lleva tilde esa palabra. Cuando escribes la palabra dos, nunca lleva tilde. Pero si lo juntas con 22, ya no tienes un monosílabo. La palabra 22 es aguda. Termina en S. Tienes que ponerle a la última sílaba su tilde. ¿Se dan cuenta? En pocas palabras, ese texto, yo tengo que respetar lo que dice la norma y se los tengo que explicar de una manera adecuada. He puesto todas las comas, pero a pesar de todo, tú lo lees y es confuso. Velo de manera más sencilla. Cuando tú juntas dos palabras, cuando formas una palabra compuesta, aplica las reglas generales. En estos ejemplos, cuando tú separas las palabras, una es una palabra que puede ser, pues, esdrújula, grave, aguda, lo que sea, pero la otra es un monosílabo. El monosílabo normalmente no va con tilde, pero al juntarlo con otra palabra, aplica las reglas generales. Y la última parte, facilísimo, pues, ¿no? En las palabras compuestas con guión, cada palabra conserva la tilde si le corresponde. Teórico-práctico. Más que una palabra, teórico-práctico es un concepto. Teórico-práctico es una palabra compuesta, donde cada una lleva tilde. Histórico-social. Histórico lleva tilde, la conserva. Social no lleva tilde, se escribe igualito. Las abreviaturas, mis estimados alumnos. Compañía, una palabra que lleva tilde. Cuando tú abrevias la palabra, permanece la tilde. ¿Por qué? Porque se está conservando la vocal acentuada. En compañía, la vocal acentuada es la I. Y cuando tú escribes su abreviatura, escribes C-I-A. Cuando tú veas en un libro C-I-A con la I con tilde y un puntito después de la A, eso es la palabra compañía abreviada, por si no lo sabías. ¿Ya? Claro que aquí tienes que conocerte pues las abreviaturas de las diferentes palabras. Muchas veces no las conocemos. Y en los nombres de personas también se tiene que aplicar. Yo soy Miguel Ángel, y yo siempre escribía Ángel tal cual. Pero Ángel, si te das cuenta, es una palabra llana, que no termina en N, ni en S, ni en vocal. Por ende, Ángel recibe tilde. Igual pasa en el apellido Sáenz. También recibe tilde. Y en mi apellido, miren, Jiménez, con esto terminamos, así se escribe mi apellido. Pero si mi apellido se escribiera con S, ahí sí es un error. Porque se están aplicando las reglas generales. Jiménez es una palabra grave. Al no terminar ni en N, ni en S, ni en vocal, así se escribe mi apellido, a la tilde. Pero si terminara en S, quito la tilde porque es una palabra grave. Muy bien, chicoquillos, eso es todo. Hagan, por favor, sus ejercicios. No son tantas reglas, ¿no? Parecen muchas, pero considero que tampoco no son tan complicadas. Ah, no se ve. Ay, que dejé de compartir, creo, ahorita el último, ¿no? Bueno. Las diapositivas se las voy a mandar, ya lo hice, pero lo voy a hacer por segunda vez al grupo de WhatsApp, para que las puedan apreciar con calma. Pero si me han escuchado con atención, a ver... Sí, pues es que hace un momento es que recién dejé de compartir. Si me han escuchado con atención, las reglas creo que deben estar entendidas. La tarea es simple. Hay oraciones en las cuales tú tienes que colocar la tilde donde corresponde. Muy bien. Es otra manera de practicar. Pero sigue mi consejo y practica sobre todo los monosílabos con oraciones propias que tú crees. De esa manera siempre lo vas a recordar. ¿Listo? Muy bien, chicoquillos, vayan a su siguiente clase, cuídense, y yo voy aceptando al siguiente grupo, al grupo número 1. El grupo número 2, vaya a su siguiente clase. Que les vaya Chao, bien. profesor. Nos vemos. Chao, profe. Ya, Chao, chao. Profe. Chicoquillos, con ustedes sí tengo que empezar pues prácticamente ahorita, pero de hecho me canso, aparte que son mi tercera clase del día de hoy. Así que vamos a empezar 11:25. Muy bien, dejo de grabar esta clase, ya, para grabar. Más bien voy a aprovechar esto